Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros este miércoles 7 de abril del 2021. Eh, Vamos a estudiar hoy el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 14. Y bien, vamos a comenzar orando para que Dios revele su palabra a cada uno de nosotros. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te agradecemos la oportunidad de vida que nos das en este día. Gracias, Señor, por la salud, Señor, por la bendición que es estar vivos en este día. Gracias porque nos has dado de tu misericordia, de tu amor, Señor. Te pedimos, Padre, en este día que tú nos ayudes a entender esta palabra que tenemos, que vamos a ver, que pues, se pueda acercar en nuestro corazón, Señor, y que Dios podamos tomar todo lo que tú has preparado para nosotros en este día. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy de la Biblia. Entonces dice así: hazaña de Jonatán. Cierto día Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos el destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina, y estaba debajo de un granado en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Ahicabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Bien, aquí vamos a hacer una pausa. Aquí vemos algo que estaba sucediendo. En el capítulo anterior, Saúl estaba desesperado porque Samuel no llegaba a ofrecer el holocausto y comenzar la guerra, ¿verdad? Contra los filisteos. Pero ya que llegó, ya que la regó, porque él ofreció un sacrificio que no le correspondía a él, así como lo que nos enseñó Andrés en la clase anterior, de 1 Samuel 13, pues entonces aquí vemos una realidad diferente, ¿verdad? Está Saúl a la sombra de un árbol. ¿Qué hace uno a la sombra de un árbol, de un granado? Pues descansando, ¿verdad? Y ahí tenías sus 600 hombres, su tropa, pero no estaban haciendo nada, no estaban guerreando, no planeaban guerrear. Pues Saúl tenía todo ahí, tenía gente, tenía digamos que de alguna forma el acceso a la presencia de Dios, porque estaba Ahías, que era el encargado de llevar el efod, el sacerdote de Dios. Entonces, pero no estaba haciendo nada. Sin embargo, Jonathan, su hijo, es el que se levanta. Digo, hizo mal en no avisarle, pero sus razones habrá tenido, pero es el que va. Dice, continuamos en el verso 3. Al final dice Elí, que es el nieto de Elí, el sacerdote el Señor en Silo. La gente no sabía que Jonathan se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento de los filisteos. El paso que estaba entre los dos grandes peñascos llamados Bosés y Cené, uno al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonathan dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de estos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Fíjate cómo esta declaración nos dice mucho de cómo conocía a Dios este Jonathan, que es hijo de Saúl, de manera que de alguna forma, no sé si lo haya aprendido de su papá, al parecer vemos que no, porque la visión de Saúl era muy diferente, ¿verdad? Él se empezó a amedrentar en el capítulo 13 porque la gente se le estaba yendo, se estaban desbandando su ejército, se fueron a esconder y entonces, pues para no quedarse sin gente, pues él ofreció el holocausto, ¿no? Eso fue lo que dijo. Entonces, lo que vemos es que Saúl confiaba más en el número de gente que tenía su ejército que en Dios, cosa que vemos aquí muy diferente con Jonatán. Esta declaración que hace es muy importante, significa que conocía mejor a Dios. Vamos a leerlo otra vez. Dice: quizá el Señor haga algo por nosotros,
ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha o con poca gente. Y esto es cierto, completamente cierto, ¿verdad? No necesitamos mucha gente. Dios da la victoria con nadie, con pocos, él da la victoria. Y esto lo conocía perfectamente Jonatán. Por eso estaba arriesgando su propia vida. Y le contesta en el 7 su paje de armas: haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Fíjate, él puede haber dicho: oye, no, ¿sabes qué, Jonathan? Es medio arriesgado, o sea, nada más somos nosotros dos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a todo el destacamento? No, 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 mejor, mira, vamos a avisarles, vamos a organizarlo bien, vamos a pensarlo. Pero este ayudante fue fiel a Jonathan, y por lo tanto también fue fiel a Dios. Entonces Jonathan dijo, fíjate, Jonathan no era tan así de que, bueno, vamos a hacerlo y Dios va con nosotros. No, o sea, hubo una prueba, dice Jonathan en el 8. Jonathan le dijo: mira, vamos a pasar al otro lado a donde están esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. ¿Ves? Aún así estaba tomando a cuenta en Dios, a Dios. Entonces, así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran, y estos al verlos dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en las que se habían escondido. Voy a hacer una pausa aquí. Acordémonos que al final del capítulo, bueno, en el capítulo anterior, estos al ver a los filisteos empezaron a desmayar su ánimo y se fueron y se escondieron. Entonces, pues es a lo que se refieren ahorita los filisteos. Miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonathan y a su ayudante: suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonathan le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Fíjate, no estaba diciendo nosotros dos vamos a hacer la salvación, no. Sabía que Dios es el que iba a hacer la obra. Pero él me sorprende porque está arriesgando su vida. Son dos personas, solamente dos personas contra un destacamento. El número de personas que tenía un destacamento, pues de aquí no lo especifica bien, pero te aseguro que no eran 20 ni 30, eran muchos más. Continuamos en el 13. Dice: Jonathan subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante. A los que Jonathan hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En ese primer ataque, Jonathan y su ayudante mataron a unos 20 en un corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra, y se produjo un pánico enorme. Ahora, este pánico, este miedo, este descontrol que estaba experimentando el ejército filisteo, no era causado por Jonathan y su paje. Bueno, ellos no daban tanto miedo como para provocar este miedo. Era Dios mismo, porque Él iba delante de ellos. Él es el que estaba causando este miedo. Y Jonathan sabía que era Dios el que iba delante de él. Entonces, vamos a continuar en el 16. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron a los filisteos correr en tropel, o sea, de manera desordenada, de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que los acompañaba: pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista, se vio que faltaban Jonathan y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl dijo a ellas: trae aquí el efod de Dios. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Ven, en este momento, Saúl ya sabía que Jonathan y su ayudante eran los que estaban ahí causando todo este revuelto. Bueno, el revuelo lo estaba causando Dios, pero ellos fueron los que fueron, ¿verdad? Ya lo sabía. Entonces le dice a Ahías, el sacerdote de Dios: trae aquí el efod de Dios. Y en el 19 continuamos. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl dijo al sacerdote: ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí.
además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y a Jonathan. No voy a hacer una pausa aquí. A ver, entonces, fíjate, como que Saúl quiere hacer las cosas bien, pero no termina de hacerlas. Él tenía que haber consultado a Dios y no lo hizo. O sea, se dejó distraer por las demás cosas en lugar de consultar a Dios, que fue lo primero que hizo al final del 18, que le dice a Ahías, trae aquí el efod. Pero al final del 19 dice, ya no lo traigas. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la confusión y el alboroto que iba en aumento en el campamento de los filisteos. Entonces ya no consultó a Dios y comenzó a hacer las cosas, por lo que vemos, de acuerdo a su criterio. Dice, enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Sin consultar a Dios se lanzaron a la batalla. Y voy a continuar en el 21, dice, además los hebreos que estaban desde hacía tiempo con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y a Jonathan. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Pero fíjate, no los libró por mano de Saúl, sino por mano de Jonathan, porque Saúl no estaba haciendo lo que correspondía a un rey, estaba descansando bajo un árbol. Fue Jonathan el que tuvo que tomar las riendas, porque Saúl, que era el rey, no estaba haciendo nada. Continuamos en el 24. Vamos a ver las consecuencias de hacer las cosas sin consultar a Dios, de hacer las cosas de acuerdo a lo que uno cree que es conveniente. Dice en el 24. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había probado alimento, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué dijo esto Saúl? ¿Cómo por qué razón habría juramentado al pueblo con esto? No hay ninguna razón, pero fue algo que Saúl creyó conveniente. Y lejos de ayudar, vamos a ver que perjudicó, porque esto que hizo lo hizo por él. Acordémonos que él no había consultado a Dios. Él no había tenido, no se había dado la oportunidad de ver cuál era la voluntad de Dios. Y eso pues está afectando aquí no solamente a él, sino al pueblo. Dice en el 25, y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua, pero nadie probó siquiera por miedo al juramento. Pero Jonathan, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Como no, ¿verdad? Imagínate todo el tiempo peleando, todo el día peleando y sin haber probado alimento, pues claro que iban a tener hambre, que iban a desfallecer, que les iban a faltar las fuerzas. Entonces, pues obviamente con un poco de miel, mira que se reanimó Jonathan. Dice, entonces uno de los soldados israelitas le dijo, tu padre ha puesto eh, al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma alguna cosa será maldito, por eso la gente está muy agotada. Y en el 29 Jonathan responde, mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mira qué reanimada estoy después de haber probado un poco de esta miel. Y más lo estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al enemigo, y tremenda habría sido la derrota de los filisteos. Lo cual, voy a hacer una pausa, lo cual habría sido cierto, ¿verdad? Pues imagínate, el estrago habían causado, y eso que no habían comido, sino que no habían tomado agua ni nada de eso. Bueno, agua no lo mencionan, pero no habían comido. Entonces, pues era cierto, ¿verdad? Porque podrían haberse abastecido de lo que le quitaron al enemigo, de lo que estaba en la comida que estaba en el campamento de los propios filisteos, pero no lo hicieron por el temor al juramento que habían hecho. Y lejos de ayudar, vemos que esa acción de Saúl, pues
perjudica no solamente en este momento la obra de Dios, sino a la gente que estaba ahí involucrada. Voy a continuar en el 31. Dice, aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, luchando desde Micmas hasta Ayalón. Pero el ejército israelita estaba muy agotado, así que finalmente se lanzó sobre lo que se le había quitado al enemigo y tomando ovejas, vacas y becerros, los degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo. Pero algunos fueron a decirle a Saúl, bueno, voy a hacer una pausa aquí, eh, pues los obligó a esto, ¿verdad? Imagínate todo el día batallando, que no es lo mismo estar trabajando tranquilamente, esforzándote, a estar peleando, a estar batallando contra los filisteos. Es muy desgastante. Entonces llegó a este punto en que ya no podían más. Entonces fíjate cómo está afectando el juramento que les hizo Saúl. Los está obligando a tomar la carne, a comer la carne con sangre y todo. Eso es lo que está causando, no porque ellos quisieran hacerlo, sino porque pues ya era demasiado el hambre y el agotamiento que tenían. Continúa en el 33. Dice, pero algunos fueron a decirle a Saúl, la gente está pecando contra el Señor porque está comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dijo, son ustedes unos traidores, tráigame hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la gente y díganle que cada uno me traiga aquí su toro o su oveja para que ustedes los degüellen y coman y no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Todavía les dice traidores cuando Saúl es el que los estaba poniendo en esa posición. Los había llevado a ese punto y los estaba tratando como traidores cuando, oye, pues es la necesidad. Todo el día habían estado en batalla, todavía habían estado peleando, pues obviamente que tenían mucha hambre, el desgaste es mucho. Y él los llevó a este punto, o sea, y los está tratando de traidores cuando sí, ellos estaban haciendo algo mal al comer carne con sangre, pero Saúl mismo los había orillado a esto. Es algo que hay que tener en cuenta. Dice, continúa en el 34, dice, esa misma noche cada uno llevó personalmente su toro y lo degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó un altar al Señor, que fue el primero que le dedicó. Hasta ahorita, fíjate, después de tanto, hasta ahorita es el primer altar que le dedica a Dios. Después propuso Saúl, bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer sin dejar vivo a ninguno. Todos respondieron, haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo, antes que nada, consultemos a Dios. Y aquí está la voz de la razón del sacerdote. Antes que nada, consultemos a Dios. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Es importante que tengamos esto en cuenta. Antes que nada, consultemos a Dios. Eso es lo más importante, es de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí y allá vamos a proceder así. Antes que nada, consultemos a Dios. En el 37 dice, entonces Saúl consultó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos y los entregarás en mano de los israelitas? Pero el Señor no le respondió ese día. Fíjate, el Señor no le respondió ese día. Por lo que Saúl dijo, acérquense aquí todos los jefes del ejército y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Fíjate cómo habla este Saúl palabras tan serias y tan extremas, sin saber cuál era la voluntad de Dios, sin saber que él mismo, el que había llevado al pueblo a este punto y que había puesto a Jonatán en este predicamento, y lo dice así, tendrá que morir. Pero no era porque hubieran pecado contra Dios. Pero como Saúl era el rey, lo que decía Saúl era algo serio, como estamos viendo aquí, porque por esa razón Dios no le estaba contestando. Entonces, otra vez leemos el 39, verso 39. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, o sea, su primogénito, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió. Por eso Saúl dijo a todos los israelitas,
Pónganse de ustedes de este lado, y del otro nos pondremos mi hijo, Jonatán y yo. Y el pueblo dijo, haz lo que mejor te parezca, contestó la tropa. Entonces Saúl exclamó, Señor y Dios de Israel, ¿por qué no nos has respondido hoy no has respondido hoy a tu servidor? Si la culpa es mía o de mi hijo, al echar suerte saldrá el Urim, pero si la culpa es de Israel, tu pueblo, al echar la suerte saldrá el Tumim. El Urim y el Tumim eran dos piedras que estaban en el efod. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el asunto es que la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre de culpa. Luego Saúl dijo, echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Por lo cual dijo Saúl a Jonatán, confiésame lo que has hecho. Jonatán confesó, realmente probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en la mano, pero aquí estoy, dispuesto a morir. Fíjate la entereza que tenía Jonatán, no se está disculpando, no está diciendo, oye, pero es que yo no sabía, ¿por qué me voy a morir? Si fíjate que yo lo que hice, fíjate que esta gran derrota de los filisteos fue por mí, porque yo empecé. No, no dice nada, dice, pero aquí estoy, dispuesto a morir. No dice, ¿para qué andas diciendo esas puras tonterías? Lo que dijiste estuvo mal. No dice nada a eso, porque reconoce la autoridad de su papá, que era el rey. Y contesta esto, me gusta mucho esto que dice, pero aquí estoy, dispuesto a morir. Fíjate, a ese grado llegaba la obediencia de Jonatán. Y Saúl exclamó, que Dios me castigue con toda dureza. Fíjate, otra vez dice cosas que no entiende lo que implica, lo que está diciendo. Que Dios me castigue con toda dureza si no mueres, Jonatán. Lo que está, el castigo y la maldición que está acarreando sus propias palabras sobre él. Y vemos en el 45 que dice, pero el pueblo respondió a Saúl, ¿cómo es posible que muera Jonatán si he dado una gran victoria a Israel? Nada de eso, por vida del Señor, que no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza. Por lo que ha hecho hoy, lo ha hecho con la ayuda de Dios. O sea, ¿cómo es posible que el pueblo pudiera ver y lo que Saúl no podía ver? Y que sus propias palabras cargaran con tanta condenación y juicio en contra de su propio hijo. Fíjate que eso es muy grave, porque finalmente Saúl era el rey, y lo que estaba haciendo no correspondía a lo de un rey. ¿Cómo es posible que quisiera matar a su hijo? O sea, no reconocía que Dios había salvado a Israel ese día por mano de Jonatán. Sin embargo, como que habla a la ligera, ¿no? Y dice que Dios me castigue con toda dureza si no mueres, Jonatán. Sin embargo, el pueblo se puso a favor y pidió a favor por la vida de Jonatán. Entonces terminamos el verso 45 que dice, de este modo el pueblo libró a Jonatán de morir. Y en el 46 dice, Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su territorio. Así pues, Saúl tomó posesión del reino de Israel y en todas partes combatió contra sus enemigos, que eran Moab, Amón, Edom, el rey de Sobá y los filisteos. Y donde quiera que iba, vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando hacia Israel de las bandas de salteadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isbi, Malquisúa, y sus dos hijas fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaaz. El general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy dura durante toda la vida de Saúl. Por eso Saúl alistaba en su ejército a todo hombre fuerte y valiente. Bien, ¿qué aprendemos del procedimiento de Saúl y de Jonatán en este capítulo? Pues bueno, vemos que Saúl erró en sus decisiones porque primero no consultó a Dios. Eso es lo básico, eso es lo más importante de todo, no consultó a Dios. Y tenía gente a su alrededor que lo estaba ayudando, que realmente lo estaba ayudando, pero Saúl no los escuchaba. Saúl no escuchaba y procedía de acuerdo a lo que él consideraba bien, sin consultar a Dios.
Pero vemos igual que Abner era un hombre esforzado, un hombre valiente, que, que acompañó a, a Saúl en todas las batallas. Pero ¿qué nos deja esta enseñanza? Pues que debemos estar en comunión con Dios. Es importante. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ya que Jesús pagó por nuestros pecados, ya que somos hijos de Dios, tenemos acceso al Padre todo el tiempo. No necesitamos ir a un lugar, no necesitas, en el momento que tú tengas necesidad o que no sepas qué hacer, puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame por favor, porque no sé qué hacer, porque lo que me encargaste sale de mis fuerzas, te pido que tú me ayudes. Eso es lo que debemos hacer, porque por el contrario, si no lo hacemos, vamos a estar como Saúl y vemos la consecuencia. La consecuencia no solamente fue para él, sino para el pueblo de Israel y en este capítulo en particular, para su hijo, para su primogénito. Porque es por las propias palabras que había dicho Saúl, por el juramento que había hecho Saúl al pueblo, que era innecesario, que no tenía nada que ver con la voluntad de Dios, puso en riesgo la vida de su propio hijo, que lejos de ser desobediente o de ser un mal hijo, pues le estaba dando la honra, estaba reconociendo que Dios era el que hacía las cosas, el que salvaba a Israel. Pues era un hombre de Dios este Jonathan, que estuvo dispuesto a morir, siendo que era algo pues solamente de su papá, algo que no tenía que ver con Dios, porque el juramento que había hecho de que no comieran, de que se mantuvieran en ayuno, no era que lo hubiera mandado Dios, era simplemente lo, lo que Saúl consideró adecuado. Entonces, es muy importante que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, que cuando estemos sirviendo, no hagamos las cosas desde nuestra propia perspectiva, sin consultar a Dios, porque podemos estar cayendo en esto que cayó Saúl, en decir y poner cargas en otros que no deberíamos de poner, y que esas mismas cargas hagan que ellos, lejos de experimentar el poder de Dios, lejos de conocer a Dios, se desanimen. Es decir, sirvamos como piedra de tropiezo, que es lo que está haciendo Saúl aquí. Y es muy importante entonces, porque no solamente está afectando a nuestra propia vida, sino a la de otras personas. El que yo no consulte a Dios, el que mi comunión con Dios no sea constante, no solamente me afecta a mí, sino a otras personas, como acabamos de ver aquí. Y entonces es muy importante, es imprescindible que nuestra comunión con Dios sea en todo tiempo, sobre todo cuando estamos sirviendo, porque si no, entonces podemos ser piedra de tropiezo a otras personas. Y lejos de ayudarlos a que conozcan el poder de Dios, experimenten el poder de Dios, los estamos alejando, estamos presentando a un Dios insensible, ¿no? Porque imagínate qué pensaban los israelitas cuando estaban peleando. O sea, ¿por qué no voy a comer? O sea, ¿qué tiene de malo que comamos algo aquí? Pues si estamos batallando, si estamos peleando. Pero como Saúl había dicho que no, pues lo tomaban como de parte de Dios. Entonces imagínate que Dios es el que te hace que te esfuerces hasta el máximo sin que recibas un alimento. Obviamente ellos iban a decir, bueno, pues ¿qué onda con este Dios? Sí nos está dando la victoria, pero pues nos está matando de hambre, ¿no? Estamos desfalleciendo por causa del hambre y de la sed. Y eso no era voluntad de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a Dios para todo lo que hacemos, para todo lo que hablamos, para todo lo que hagamos, hacia donde nos dirijamos, tiene que ser guiado por Dios, para no ser piedra de tropiezo, porque las consecuencias no solamente van a ser para nosotros, sino a otros también. Y de eso pues nosotros tenemos que dar cuenta, mis hermanos. Así que es muy importante, muy importante. El mensaje central de este capítulo es, antes que nada, consultemos a Dios y obedezcamos y esperemos a que nos responda. No como Saúl, que dijo, sí, vamos a consultarlo, pero como sus ojos se distrajeron a otra cosa, bueno, mejor vamos a hacer otra cosa. Ya no, consultemos, no nos esperamos a la respuesta de Dios. Bien, con esto concluimos y antes de terminar quiero otra vez repetir esto. El mensaje central de hoy es, antes que nada, consultemos a Dios, esperemos su respuesta y obedezcamos. Eso es muy importante.
esperar a que Dios nos conteste y obedecer lo que Dios nos diga. ¿Sí? Tenemos a su Espíritu todos los días, a su Espíritu Santo con nosotros todos los días, todo el día. Tenemos de su ayuda, entonces aprovechemos este tiempo, aprovechemos esa palabra para producir buen fruto y no ser piedra de tropiezo a otros. Bien, les agradezco la atención que han tenido a esta clase y me despido. Buenas noches y que el Señor les bendiga.